Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 18 de octubre de 2024. Hoy, excepcionalmente, recibimos en este espacio a la Mesa de Análisis Internacional, así que voy saludando a quienes son los anfitriones habituales. Allá en París, en su casa, veo muy bien instalado a Leo Harari. ¿Cómo te va, Leo? Buen día, buenas tardes para ti. Buenas, buenas. Por acá todo bien. Y por acá, en Montevideo, supongo que en una oficina, en un lugar de trabajo, ahí está Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global. Buen día, Gustavo. Sí, en realidad saliendo para la oficina en unos minutos, así que esta va a ser una mesa donde me vas a ver trasladarme quizás, si logro arreglar unos horarios. Me gustaría, Emiliano, si me permitís, hacer dos saludos. ¿Sí? En primer lugar, un saludo a todos los integrantes de la tertulia de los viernes, a quienes sigo siempre a rajatabla, incluso me han invitado muy generosamente alguna vez a formar parte. Y una disculpas a los oyentes por invadir este espacio con nuestra humilde presencia cuando ellos estaban esperando otra cosa. Bueno, quedan todos hechos, dichos, esas aclaraciones hechas. Vamos a lo nuestro. Israel anunció ayer que eliminó a quien venía desempeñándose como líder de Hamás, Yahya Sinwar, en una operación que tuvo lugar el miércoles de esta semana en la Franja de Gaza. Sinwar, de 61 años, había sido nombrado jefe político de Hamás a principios de agosto, luego de la muerte de Ismael Haniyeh, asesinado el 31 de julio en Teherán, la capital de Irán, en un atentado atribuido a Israel. Este líder islamista ejecutado esta semana era señalado como el autor intelectual de los atentados del 7 de octubre de 2023 en suelo de Israel, en los que murieron más de 1.000 israelíes, decenas fueron torturados y otros 251 secuestrados como rehenes. Yahya Sinwar está muerto. Fue matado en Rafah por los valientes soldados de las fuerzas de defensa israelíes, declaró ayer el primer ministro Benjamín Netanyahu en un video en inglés divulgado por su oficina. En su mensaje, Netanyahu agregó que, si bien este no es el fin de la guerra en Gaza, es el comienzo del fin. This is not the end of the war in Gaza. It's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Me gustaría decirlo de nuevo de la manera más clara: Hamás ya no gobernará Gaza. Este es el comienzo del día después de Hamás y esta es una oportunidad para que vosotros, los residentes de Gaza, finalmente se liberen de su tiranía, sentenciaba el líder israelí en ese video mensaje. Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideraron que la desaparición del nuevo líder de Hamás ofrece una oportunidad para promover la liberación de los rehenes y acordaron cooperar para lograr ese objetivo, según indicó la oficina de Netanyahu en un comunicado. Por su lado, el jefe del Estado Mayor israelí, Herzi Halevi, dijo que su país no se detendrá hasta capturar a todos los autores del ataque del 7 de octubre y lograr la vuelta de todos los rehenes. La eliminación de Sinwar se produjo en un contexto explosivo en Oriente Medio, donde Israel tiene varios frentes abiertos. A la guerra de Gaza se sumó la intensificación de los combates entre las fuerzas israelíes y milicias de Hezbollah en el Líbano. Irán, aliado de Hezbollah y de Hamás, lanzó un ataque con misiles sobre Israel el 1 de octubre. Ayer, el jefe de los guardianes de la Revolución de Irán, Hossein Salami, advirtió que su país va a responder con un ataque doloroso en caso de que se produzca una represalia israelí a aquel otro ataque. Bueno, hay mucho para comentar y desmenuzar en torno a este suceso y sus consecuencias. ¿Quién empieza? Leo, ¿vas tú? Bueno, comencemos esta tertulia de los viernes internacionales. Una nueva etapa. Para mí, el hecho de que hayan matado a este señor no es un elemento definitivo en un proceso de guerra que tampoco empezó el 7 de octubre, sino que tiene antecedentes muy largos, de los cuales yo pongo como punto de partida para
lo que vivimos hoy, 1948, con la guerra que terminó con la expulsión de millones de palestinos. Y eh, hay que decir también que en los últimos meses han matado una cantidad de jefes de Hamas, jefes políticos, jefes militares, jefes tácticos, en fin, tengo los nombres acá, pero no voy a hacer el esfuerzo de pronunciarlos porque no aporta mucho y seguramente no los pronuncio bien, pero ha habido varios de este tipo de ejecuciones de tipo político que fueron precedidas también por otro tipo de ejecuciones. Por ejemplo, hace unos años mataban a los científicos nucleares iraníes, uno de ellos que es muy famoso, 2020, y también jefe militar de otro lado. O sea que me parece que no es un cambio importante, sí crea un momento que es importante desde el punto de vista político porque cada persona cuenta y sin lugar un tipo de los más duros, de los más reticentes a cualquier tipo de concesión o de negociación, y es posible que el lugar sea ocupado o bien por su hermano, que debe tener el mismo perfil, o por algunos de la dirigencia política de Hamas que están en el exterior. Porque una de las cosas, uno tenía la idea de que este señor iba a estar en un túnel, que un día lo iban a encontrar rodeado de rehenes y que decía, bueno, o me dejan salir o los mato a todos. Y no, estaba ahí aparentemente peleándola con otros de Hamas, seguramente un tipo con liderazgo, o sea que pierde la radicalidad, quizás un líder, y abre un momento de negociación que puede llevar a algo. Yo no creo que esto lleve a la liberación más rápida de los rehenes automáticamente. Puede ser algo que llegue a suceder, pero de los 97 rehenes que dicen que están ahí, 30 y tantos ya los dan por muertos. Y en la medida en que la situación se ponga más cercana a un fin, corren mayor peligro, no menor peligro. Este, Vamos con esa es mi Gustavo y su visión primer comentario entonces. Sí, a mí me gustaría, igual que está haciendo Leo, redondear un poquito el tema de Hamas, porque lo interesante de todo esto es lo que rodea a Hamas y la región en sí, porque tampoco me parece que la muerte de Sinwar, Yahya Sinwar, sea un momento bisagra para nada. Eh, no es tampoco una sorpresa, porque es alguien que estuvo metido en los túneles, en medio de los enfrentamientos, alguien que más tarde o más temprano iba a estar involucrado en algún tiroteo y posiblemente muriera. De los líderes era quizás uno de los pocos que estaba allí sobre el terreno. Mm. Es el ideólogo. El comunicado que se difundió ayer decía: Yahya Sinwar fue eliminado después de esconderse durante un año detrás de la población civil de Gaza, tanto en la superficie como bajo tierra en los túneles de Hamas. Ahí está. El esconderse detrás es relativo. Y agregaba, pese a la demora de más de un año en dar con uno de los hombres más buscados, la actividad militar intensa en la zona restringió su movimiento operativo y lo terminó cercando. Sí, yo recordaría que para buena parte de la población palestina jamás no es una fuerza de ocupación, sino que lo consideran su ejército. No hay que perder de vista eso. O sea, tenemos que elaborar y rascar mucho dentro de los palestinos que están en Gaza para ver cuáles son las diferentes formas de pensar. Así que por eso relativizaba eso de esconderse detrás. Digo, hay muchos palestinos que están involucrados en esto. Sinwar además contaba con eso. Es un ideólogo que imaginó el 7 de octubre de una forma cruenta, perdón, porque la idea era eh, capitalizar la respuesta israelí. La idea era justamente meterse en los túneles y esa victimización, ese acercamiento a su rol de mártir que él lo tiene desde joven. Él estuvo 23 años en la cárcel en Israel hasta que fue liberado por intercambio de prisioneros. Desde joven en la facultad ya era uno de los principales líderes que armaban revueltas, que hablaba de eliminar a Israel. Él tiene su rol de mártir incorporado. Dentro del esquema de Hamas,
no tuvo una carrera política relevante, sino que su función fue siempre operativa. Desde ese punto de vista, Hamás pierde, sí, un gran operador militar. Es muy posible que quede muy disminuido desde el punto de vista militar, pero desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la idea de lo que Hamás representa para algunos palestinos, no va a cambiar en el corto plazo por esto. Lo pueden suceder, quizás su hermano, como decía Leo, tiene un perfil más militar, no tiene un perfil político. Se habla de Khalil al-Ayyan, que perdió un hijo en el 2018 en una bomba que le tiró Israel, así que no parece ser que hoy es el vicepresidente del buró político de Hamás. Podría ser él, pero no sería una persona que ingresaría a este escenario a dialogar. Tampoco Jared Mejal, de quien se habla, que tiene una historia también muy cercano a Aniyá y que está en el exterior, casi todos están en el exterior, estuvo en Qatar negociando, ahora ya no está en Qatar, tampoco es alguien que negociaría el tema de los rehenes, y recordar que para Israel, voy a decir algo que puede ser debatible, pero el tema de los rehenes es un gran objetivo, pero no es el primer objetivo, nunca lo fue. Desde el 8 de octubre yo lo estoy diciendo. El primer objetivo es eliminar aquellos elementos que son un peligro existencial para Israel. Eso de paso deja de lado la idea de los dos estados y un montón de ideas más de las que el mundo sigue hablando, pero que ya no son operativas al día de hoy. Entonces, Hamás está hoy recibiendo un golpe fuerte, militarmente lo deja postrado. Es muy posible que Israel tome el control en pocos meses, ahora sí, de toda la zona de Gaza, y ahí empezamos a pensar qué es lo que viene, porque Israel no quiere gobernar Gaza porque no le conviene a mediano plazo y las soluciones que hay sobre la mesa son difíciles. Eso en cuanto a Hamás, y bueno, y como tú dijiste, Emilianos, hay un montón de temas o caras de las que podríamos hablar. La interna de Israel hoy, desde el punto de vista político, es muy complicada, muy desafiante, está dividida desde muchos puntos de vista. El problema que se ve venir a Irán, Hezbollah está ingresando en un enfrentamiento mucho más, ¿cómo podría decir?, más escalable con Israel. Yo creo que Hezbollah nunca quiso un enfrentamiento tan directo, pero creo que no va a tener más remedio que tenerlo. Y Irán está pensando en un cambio de estrategia. Hasta ahora se ha movido en base a guerras proxy, en base a sus elementos, a los que él llama, como es el eje de la resistencia, pero está viendo a Israel golpear las puertas de sus fronteras y está empezando a analizar si de una vez por todas le conviene o no un enfrentamiento directo con Israel. Todas estas preguntas sobre la mesa, pero Yahya Sinwar pasará a la historia como un mártir más, y no pasan estas cosas por Yahya Sinwar o porque haya muerto Yahya Sinwar. Antes de ir por ese punteo que estabas insinuando, y quizás, obviamente a lo que tenga para decir Leo, quiero detenerme en la comunicación a propósito de esta eliminación, porque hay de por medio algo poco frecuente y hasta diría, no sé, alarde tecnológico de parte de Israel. Ayer se difundió el video con los últimos minutos de vida de este líder de Hamás, ¿no? Es un video de menos de un minuto de duración que fue registrado por un dron. O sea, hay un dron que se acerca a una casa bombardeada e ingresa por el agujero que fue de una ventana en el primer piso. Y se acerca, se interna en lo que sería una especie de living comedor de la casa, donde se encuentra con este hombre, con Sinwar, sentado en un sofá con el rostro enmascarado. La imagen es bastante cruel en cierto sentido porque al hombre le falta una mano, y cuando ve que el dron se le acerca con la otra mano, con la mano izquierda, lanza un palo que, no tiene demasiada fuerza y no llega a impactar en el dron que lo está grabando. Allí, segundos después, termina el registro. Obviamente no está filmada la muerte misma, la eliminación misma de este hombre, ¿no? No sé si le dan alguna importancia ustedes a este factor de cómo se dio a conocer la noticia en el día de ayer. ¿Leo? Yo lo vi varias veces. Incluso no sé si fue Al Jazeera o BBC, no me acuerdo, de madrugada, que lo mejoraron,
porque es muy confusa la imagen. En principio hay que mirar varias veces para distinguir dónde está sentado ahí al Sí. fondo de la imagen Ujú. y la mano que falta, Mm. apoyada, sangrando. Es bastante impresionante. Con la imagen limpiada da un poco de escalofrío, ¿no? Pero lo importante es lo que tú marcabas, es parte de la guerra de información. No hay que olvidarse que el 7 de octubre pasado Israel y sus servicios sufrieron la más grande humillación de su historia, habiendo tenido, es más, el hecho de que hubieron un montón de avisos de que estaba algo por venirse y los ignoraron, lo que hace que alguna gente diga hasta que había sectores los más radicales del gobierno israelí, esperando que haya un ataque para poder sacar todo para afuera, que es un poco el sueño de hoy en día, en buena parte tratando de hacerlo realidad, de la extrema derecha sionista. O sea que hay una guerra de información que se da en todos lados. Y yo lo he visto en cosas muy concretas a nivel de los organismos internacionales, que hay muchos por acá en París, donde se pelean por las palabras. Si hay que poner genocidios, que no hay que poner genocidio, que si es holocausto, que no es holocausto, que si estar, por ejemplo, la ley alemana dice que estar contra el Estado de Israel es un delito de antisemitismo, porque a Alemania no le quedó más remedio para tratar de recuperar un poco de dignidad, de sobreproteger el tema, pero es el único país que tiene eso, de que estar contra Israel sea antisemita, pero ya este tipo de palabras entraron Mm. en un campo de batalla, o sea que hay una guerra de información. Lo que es bastante impresionante es que un dron pueda llegar hasta los pies del enemigo, huir del palo que le tiró, porque se ve perfectamente bien la Se mueve. maniobra. Sí, sí, el dron ¿Eh? se mueve, ¿no? El dron se mueve en ese momento. Sí. Gustavo, sobre esto, para cerrar esta digresión que yo introduje, No, no, digresión no, porque en realidad tiene también una función estratégica, ¿no? Es decir, me acuerdo mucho de la muerte de Osama Bin Laden, donde durante meses se discutía si estaba muerto o no. mm, Para Israel es importante la demostración de la muerte de Sinwar. mm, De hecho, en 24 horas cotejaron perfiles dentales, ADN, algún otro tipo de verificación del cuerpo y algunas heridas que sabían que tenían para poder confirmar que había muerto. Y estos videos son parte también de toda esa especie de aparato que después se transforma en promocional, ¿no? Como tú dijiste, Miriam, en realidad es una guerra de relatos. Y bueno, esto es parte de lo que se muestra. Que apareciera dentro de un mes o dentro de una semana Sinuar vivo podría ser algo tremendo si después de todo este tipo de noticias, ¿no? Pero obviamente lo primero que había que hacer no solo era matarlo para Israel, sino también demostrarle al mundo que estaba muerto y sobre todo a los militantes de Hamas y a los palestinos, porque la idea también es aceptar un golpe psicológico además de militar. Esa es un poco la idea. sí, las fuerzas de defensa de Israel informaron que encontraron ADN de Sinwar en un túnel de Rafah, a unos pocos metros de otro subterráneo, donde en agosto el ejército recuperó los cadáveres de 6 rehenes tomados el 7 de octubre. Según lo que informó el Times of Israel, se trata del mismo complejo de túneles donde también había una habitación que usaban los comandantes de Hamas, y agregan este dato a todo el contexto, ¿no? Sí, es muy interesante, además, como decía hoy, no solo hablar de Hamas, sino de los otros protagonistas de esta historia, ¿no? Sigamos. No sé Vamos. si tenemos algunos minutos, pero Sí, sí, a me ver. interesa mucho que veamos el interior de Israel en este momento, ¿no? En agosto, en Ronen Bar es un operador de inteligencia muy importante que llegó a ser, de hecho, es hoy el jefe del Servicio de Seguridad General, el Shin Bet, digamos, lo que sería la NSA en Estados Unidos. Me imagino yo que tiene ese paralelo. Dirigió una carta a Netanyahu eh, advirtiendo de la movilización y las agresiones que estaban teniendo los colonos de Cisjordania, tanto contra palestinos como contra elementos del ejército. Es decir, colonos judíos en Cisjordania alentados, expoliados por partidos políticos que hoy están en el gobierno en Jerusalén
formaban milicias de civiles que generaban acciones de violencia. Eso fue increyendo dentro de Israel y hoy se habla de una división muy importante en Israel entre lo que sería el ejército y la fuerza de seguridad que llevan adelante esta operación. Y la ideología, la doctrina que están llevando adelante los elementos ultraderechistas y ultraconservadores, y en algunos casos ultrarreligiosos, que están rodeando a Netanyahu, de cómo se debería dirigir esta guerra. Básicamente, personas como Bezalel Smotrich, por ejemplo, que hoy es el ministro de Finanzas, habla de eliminar de una vez por todas al enemigo. Un personaje tremendo en este sentido es Itamar Ben-Gvir, que hoy es el jefe de la policía, podríamos decir, que cuando antes era un estudiante le gustaba pasearse por la Plaza de las Mezquitas para provocar un poco a los palestinos los musulmanes que estuvieran por allí. Bueno, hoy lo hace siendo jefe de la policía, y instó a no dejar de pisar el acelerador a este ejército que él dice que es remolón, que no está actuando con la velocidad que debiera. Bueno, el propio ministro de Defensa, Yoav Galant, defendiendo un poco la posición del ejército, ha tratado a Netanyahu de idiota retórico en algún discurso. Es decir, hay una división interna entre lo que es fuerzas de seguridad, ejército, que están llevando adelante una operación, y un esquema político que hoy está en el gobierno que está expoliando no solo que el ejército acelere, sino que además Israel empiece a tomar los colonos, sobre todo en Cisjordania, empiecen a tomar la justicia en sus manos y empezar a barrer con todo el territorio. Por eso yo hablé hace unos meses de que había una subyacente, una especie de ideología muy similar a aquel destino manifiesto que vimos en Estados Unidos, donde hay gente en Israel y dentro del gobierno hoy que piensa que hay un destino predeterminado por el cual Israel va a terminar tomando todo el territorio y va a terminar barriendo con todos aquellos, vamos a llamarle infieles, aunque no estamos en las épocas de las cruzadas, pero a veces parece que sí. Este tipo de cosas están sucediendo dentro de Israel. Este tipo de cosas son peligrosas. A ese sionismo, mal entendido sionismo, la palabra sionismo ha sido muy bastardeada, ¿no? Pero hoy se habla de un sionismo religioso dentro de Israel, donde no a los dos estados, ir por todo, eliminar al enemigo. Y este tipo de victorias militares o la presencia asimétrica de Israel desde el punto de vista militar y de inteligencia en el área está complicando un poco las cosas. Por eso hoy Biden quiere mandar a Blinken para hablar de paz, y seguramente a Blinken le servirán un té, un whisky o lo que fuere y lo despacharán de vuelta, como lo hicieron 3 veces ya en el último año. Pero a ver, en el corto plazo, agregado a todo ese contexto que tú dabas, efectivamente estamos cerca del fin de la guerra en Gaza, como decía Netanyahu. En Gaza sí, pero ni cerca de la guerra regional. ¿Leo? Leo, ¿tú qué dices? El fin. No hay fin. Bueno, no, sí. Esa es otra cuestión. Está bien, tiene razón, Leo. Los niñitos sobrevivientes en algún momento van a crecer. Y ahí nada más que ahí adentro, encerrados en la tela de gallinero con las cámaras video y las ametralladoras automáticas, en ese gulag, 2,5 millones de personas, de los cuales más de 600.000 eran niños. Han matado unos cuantos, pero quedan muchísimos más. Esto está basado en el odio, no tiene racionalidad. Lo que están haciendo es una próxima vuelta peor si la comunidad internacional y la gente de ahí mismo no encuentran otra salida. Lo que decía Gustavo introduce un tema que no es banal. No todas las guerras son iguales. Y los que dirigen las guerras y crean el relato, los que le dan el color a esas guerras, en el Medio Oriente, son mayormente fanáticos religiosos de alguno de los monoteísmos más importantes. Porque están los ayatolas en Irán, están los talibanes en Afganistán, están los salafistas o como fuera en Arabia Saudita, son una parte de los suníes, y están estos señores religiosos de derecha que creen, todos ellos creen que tienen comunicación directa con Dios y tienen derecho a hacer cualquier cosa con los infieles.
Es una colección explosiva. Incluso si no hubiera terribles condiciones para la guerra, se la inventarían, como se la inventaron hace 10 siglos las cruzadas, que es otra manera, del mismo nivel de racionalidad, iban a salvar el cáliz a Jerusalén, atravesaban todo el Mediterráneo, toda la costa del Mediterráneo durante meses, caminando con armaduras pesadas, robando y saboteando y violando de todos los pueblos para ir a salvar Jerusalén uno tras de otro. Y después Europa tuvo 9 siglos de luchas religiosas que terminaron recién en el siglo XVII, con los tratados de Westfalia y otros que inventaron el Estado moderno, que inventó las fronteras y es lo que estamos viviendo ahora, la consecuencia de eso. O sea que estamos en el corazón mismo, para decirlo elegantemente, de la metafísica, fuera de la realidad. Pero esa es la realidad del Medio Oriente. Entonces, eso no se puede negar, porque es inútil tratar de convencer a alguien que está fanáticamente convencido o que cree las cosas por fe y no por un convencimiento racional, que pueda admitir que está equivocado, que pueda admitir que la realidad le muestra otra cosa. Es una guerra interminable hasta que liquiden a uno de los dos pueblos o surja un nivel superior de civilización, de reflexión, de encarar los temas. Todavía no lo vemos. Leo, además hay un matiz con este tipo de guerras, porque no se trata de guerras, aunque parezcan, no se tratan de guerras donde alguien está luchando por anexar un territorio y ahí se queda. No, le han dado a estas guerras, incluso la de Ucrania, le han dado a estas guerras el carácter, un relato, un espíritu existencial. El que pierde, desaparece. Entonces, eso elimina muchísimas posibilidades de acuerdo. De verdad. Los pone contra la pared a todos. También eso, ¿eh? Es el relato existencial, es el veneno que te garantiza la guerra. ¿Tá? Porque hoy Ucrania cree que si pierde desaparece, y Rusia cree que si pierde en 20, 30 años no es Rusia, por ejemplo. Y acá en el Oriente Medio pasa lo mismo. Ya no son esas guerras donde nos peleamos por unos acres. No. Si son así, les hacemos creer a la gente que nos estamos peleando por no desaparecer. Entonces todo se transforma. Un chiquilín de 15 años empieza a dejar un juguete y agarra una Kalashnikov. ¿Ah? Entonces... Es el relato belicista. Ahora, muy bien, ¿cómo se combate eso? Ese es un tema. Ese es un tema para hacer un viernes de toda la semana. Es decir, es una discusión larga y de fondo, claro. Dice Leo, esta guerra es interminable. Esta, en particular, es interminable, es infinita. Sí, creo que es la sensación que tenemos muchos de los que la miramos desde afuera. Ahora, podemos volver al corto plazo, sobre todo en busca de, no sé, una atenuación, una mejora de la situación. Decía hace un rato Gustavo que podía ser que la guerra en Gaza sí estuviera cerca del final, pero se abrieron otros frentes durante esta conflagración ahora, ¿no? Ahora está el enfrentamiento directo con el Líbano, está Irán agazapado también y eventualmente entrando en acción. Entonces, ¿qué pasa con esa otra parte? Ahora, en el corto plazo. Gustavo. En el caso de Hezbollah, hay mucha tela para cortar todavía. No hay en el caso de Hezbollah. Israel está tratando de armar ahora una estrategia por la cual le habla al pueblo libanés y le dice, bueno, hemos bombardeado mucho, hemos matado hemos descabezado Hezbollah, igual que pasa con Hamas, ¿no? Es la oportunidad de que los libaneses que quieren otra cosa se desembaracen de Hezbollah. Y eso es muy difícil que pase, porque la sociedad libanesa ha mutado. Ya no es aquella sociedad progresista de hace décadas. Beirut ya no es aquel París del Mediterráneo. Es decir, la sociedad libanesa ha aceptado pacíficamente, aunque no de acuerdo, pero
pero ha tolerado pacíficamente la presencia de Hezbollah, y Hezbollah le ha dado cierto sentido de seguridad al sur del Líbano, por supuesto según el relato de Hezbollah, pero se lo han creído los libaneses. Entonces, de alguna manera, también es difícil, a ver, tú decías, las guerras, esta parece interminable. Hoy se está logrando que todas sean interminables. Corea acaba de dinamitar sus carreteras que llevan al sur, porque ha vuelto a declarar que Corea del Sur es su enemigo principal. O sea que bombardea sus propias carreteras para que queden enormes grietas y agujeros y nadie pueda viajar al sur. ¿Y cuánto lleva esa guerra? Hablamos de los armenios, hablamos de Azerbaiyán. ¿Cuánto lleva esa guerra? Entonces, hay una voluntad porque hay un interés en que algunas guerras empiezan a aparecer útiles para, digamos, satisfacer algunos intereses políticos económicos. Entonces, dentro de eso, voy al tuyo, Emiliano. Seamos igual pacifistas, seamos buena gente, intentemos llegar a la paz. No, pero, es existencial. claro, cabe posibilidad de que este conflicto, el que se desató el 7 de octubre, ese se encauce, se vaya atenuando, lleve a... Desde el punto de vista militar, sí. Desde el punto de vista militar, Israel está buscando que la autoridad palestina se haga cargo, aunque no quiere hacerlo, pero lo va a tener que hacer. Está buscando un país europeo, para lo cual se estaría ofreciendo o Alemania o Francia para intentar poner allí un sistema de seguridad o hacerse cargo de la seguridad. Y tendríamos una Gaza en paz, que quizás es lo que tú estás apuntando. Sí, a ver si alguna de con estas chiquilines de 12 partes del años conflicto entrando a las se mezquitas pueden, y preparando la guerra dentro de 15 años. Pero mira, históricamente hmm, hay un caso de éxito de una política muy parecida a la que tiene Israel hoy. Son las reservas indígenas de los Estados Unidos. Cuando llegaron los colonos ingleses al noreste de lo que es Estados Unidos hoy, liquidaron el mínimo posible. Lo único que les interesaba era poder practicar su religión, que no lo podían hacer en su Inglaterra natal, cultivar en los alrededores y punto. Pero en la medida en que eso se transformó en otra dinámica y aumentó la colonización, salió la conquista del oeste, y ahí había indígenas. Y se mataron con armas de fuego a los que solo podían contestar con flechas. Y eso llevó siglo y medio. Hay que decir que la igualdad de derechos civiles en Estados Unidos fue promovida por la muerte de Kennedy. Se hizo en la época de Johnson, en donde yo era un joven estudiante de liceo en Michigan. Bueno, en esa época había apartheid en Estados Unidos. La gente parece no saberlo, pero sí, en el motel al lado de donde yo vivía, si se bañaba un negro tenían que cambiar el agua de la piscina. Así era, en el siglo pasado, porque soy muy viejo del siglo pasado, pero no hace tanto. Bueno, pero los americanos, ¿qué lograron? Lograron hacer reservas. Les dieron un territorio, si había un par de piedras pintadas que podían decir que eran parte de su patrimonio religioso, cultural, fenómeno. Si encontraban petróleo, los corrían, pero de hecho hicieron lo mismo que los israelíes quisieron hacer en Gaza. Reserva de los indígenas, salen solo los que tienen permiso para trabajar en Israel y tienen que volver de noche para la casa. Y es lo mismo con los indígenas. Una que se trató y no falló y costó mucha sangre y todavía no se terminó la historia es la del apartheid en África del Sur. El principio es siempre el mismo y es territorial. Es meter en el gallinero las minorías con las que no querés hacer. Pero esto lo junto con lo que veníamos diciendo. Esto depende del relato. Es muy difícil, si son iguales a vos, meterlos en un gallinero, en una reserva. Tienen que ser inferiores, y ahí entra todo ese discurso terrible fundamentado por este fanatismo religioso. Yo quería hacer una nota porque realmente me cuestiono todo esto. No lo doy todo por sentado, ni que tengo yo una iluminación de lo que pasa. Me cuestiono todo esto. Y pienso que para nosotros en la escuela, ¿quién era nuestro héroe? José Gervasio Artigas.
¿Qué decía? Clemencia para los vencidos, que los más infelices sean los más privilegiados, y qué sé yo, otro montón de cosas más, muy pacíficas y muy constructivas. Y yo creo que son parte del tesoro cultural que heredamos, que es un relato también. No sé si Artigas lo dijo, Larrañaga se lo sopló en la oreja, o algún escritor de historia improvisado, pero nos formó a nosotros. Yo soy un tipo que cree en clemencia para los vencidos y que los más infelices sean los más privilegiados. Y lo aprendí en la escuela uruguaya. Entonces, no te voy a decir que vamos a ir ahora a mandar maestras de escuela uruguaya al Medio Oriente, esa está perdida, pero sí se necesita que los jefes religiosos, que los intelectuales, que el mundo de la cultura se miren de una vez por todas diciendo a dónde cuernos estamos yendo, porque que sea o no terminables esas guerras depende de la manera en que vemos el mundo. Y hoy en día tenemos que ponernos un chip nuevo. El mundo es chiquito, el planeta es frágil, hay gente de sobra, tenemos tecnologías que no sabemos muy bien a dónde nos van a llevar, todos problemas de toda la humanidad. No podemos perder energías, gente y medios en matarnos los unos a los otros, cuando tenemos que ver cómo vamos a enfrentar los problemas que tenemos, que son muy grandes y que vienen no todos de culpa de la humanidad. Emiliano, te doy una receta. Sí. Ya vi que levantaste el dedo y la virome, pero está. Te doy una receta igual. Agarra un hojita en blanco y poné los nombres de los líderes, porque ahí nace todo. De los líderes que están de un lado y de otro hoy. El de Irán, el de Hezbollah, por otro lado el de Israel, por otro lado los de Yemen. Ponés los nombres de ellos y después repasá esa lista y decime uno solo de ellos que les convenga la paz en este momento. Todos están viéndose potenciados por esta guerra. Israel incluso, Netanyahu incluso le debe su sillón a esta guerra. Enseguida volvemos a la mesa de análisis internacional en esta emisión especial en día viernes. Lo hacemos para mirar hacia otras partes del planeta.